Estamos en Micenas, que actualmente es un yacimiento arqueológico en la península del Peloponeso. Estuvo habitada desde el tercer milenio a.C. por una población prehelénica. Su acrópolis o ciudad alta se fortificó ya hacia 1500 a.C. Tras los muros, parte de los cuales aún se pueden ver, se habían construido palacios monumentales. La Puerta de los Leones es la ejecución arquitectónica más conocida de Micenas y fue construida alrededor del 1250 a.C. En Olimpia, en el año 776 a.C., se inician los Juegos Olímpicos, que toman este nombre porque se desarrollaban en honor a Zeus, dios de todos los dioses del Olimpo. Se originan cuando 5 hermanos deciden hacer un monumento a Zeus. Como comenzaron a discutir quién lo haría, Zeus decidió que aquel que ganara una carrera alrededor de la colina donde se encontraban construiría el monumento. La colina tenía un perímetro de 192 metros 27 centímetros y desde ese momento esa fue la medida de la pista olímpica. El estadio tiene una antigüedad de 2800 años y capacidad para 45.000 espectadores. A lo largo de la entrada había lápidas con los nombres de los atletas que habían pagado para recibir un premio para que todos los asistentes a los Juegos conocieran quiénes eran los corruptos. En el Museo de Olimpia hay esculturas notables de diferentes períodos de la cultura griega. Una Victoria Nike del siglo V a.C., vestida con una túnica ligera y transparente que parece movida por el viento. Un Hermes de Praxíteles del 330 a.C., esculpido en mármol sosteniendo a Dionisio niño en su brazo. Una gran esfinge del 560 a.C. con su cabeza semejante a una Corea arcaica, alas de pájaro y cuerpo y patas de león. Siguiendo viaje, llegamos al puente de Tricupis, frente a Patras, inaugurado en el 2004, une el Peloponeso con la Grecia continental. Se eleva 96 metros sobre el nivel del mar, sostenido por cables. Las columnas sobre las que se apoya se hunden la misma cantidad de metros bajo el mar. Fue construido con la participación de 5 países europeos. Desde aquí nos dirigimos a Delfos. Iniciamos nuestra visita a Delfos en el museo, que reúne una de las más importantes colecciones de arte griego antiguo del mundo. Hay esculturas de 2800 años de antigüedad, entre las que se destacan las caras de Apolo y Artemisa esculpidas en oro y marfil, con las pestañas y ojos de alabastro que presentan un brillo que les da la apariencia de estar húmedos. También hay una auriga, que es el conductor de un carro, esculpido en el 474 a.C., que presenta detalles de movimiento en las ropas e increíble perfección en ojos y pestañas. Ya en el monte Parnaso vemos el muro poligonal, que es una pared de piedras de forma pentagonal, en la que se inscribieron los nombres de los esclavos liberados y el hecho que a partir de ese momento se convertían en hombres libres. Continuando la subida al monte Parnaso por la vía sacra, pasamos frente al ónfalo, la piedra dorada por los griegos que representaba el ombligo del mundo. Más adelante se encontraba el recinto de la pitonisa, donde logré meterme. La pitonisa era una joven de familia noble que a los 16 años, luego de una intensa instrucción, era llevada al recinto subterráneo donde aspirando gas metano que brotaba de la tierra y mascando laurel, entraba en trance y respondía a las consultas mediante monosílabos, que luego interpretaban los sacerdotes. Las respuestas eran lo suficientemente ambiguas para resultar siempre acertadas. Siguiendo hasta la cima del Parnaso encontramos las ruinas del templo de Apolo, que pertenecen al siglo IV a.C., y el teatro del siglo III a.C., que albergaba a 7.000 personas.
La ciudad de Delfos está ubicada a 165 kilómetros de Atenas, cerca de la costa norte del Golfo de Corinto. Se extiende en medio de dos estribaciones montañosas y sobre una ondulada llanura cubierta de verdes olivos. Vamos camino a Meteora, un paisaje fascinante con imponentes masas rocosas. Hace cientos de miles de años, un gran río que desembocaba en el mar de Tesalia encontró una nueva salida en el mar Egeo. El macizo rocoso, por la erosión y los terremotos, se hundió y nació este extraño paisaje. Las rocas, que tenían cuevas en su interior, comenzaron a ser habitadas por monjes ascetas a partir del siglo XIII. Los primeros monasterios son del XIV y fueron construidos para escapar de los turcos. En el siglo XV, el monje Atanasio se estableció en el lugar y llamó a las rocas meteoras, suspendidas del cielo, fundando el Gran Meteoro o Monasterio de la Transfiguración. De 24 monasterios en el momento del máximo apogeo en el siglo XV, actualmente solo 6 conservan en las proximidades de la ciudad de Calambaca. La espectacular ubicación, unido a los tesoros religiosos, los frescos, los íconos y los viejos manuscritos de sus bibliotecas, llevaron a la UNESCO a declarar Patrimonio de la Humanidad al conjunto monasterial de Meteora. Visitamos 3 de estos monasterios cristianos ortodoxos que continúan siendo habitados por monjes o monjas. Uno de los que visitamos es el monasterio de San Esteban, en el que viven actualmente 35 monjas. El interior, decorado con imágenes e íconos, muestra verdaderas obras de arte. Es considerado el monasterio más rico de Meteora y es el más accesible de todos. Se cree que algún monje ya vivía aquí en el siglo XII, puesto que se conservan inscripciones datadas en esa fecha. El monasterio fue fundado en el siglo XIV. Aquí vimos la canasta para subir los materiales y alimentos y un tonel de 360 toneladas para almacenar agua que utilizaban hasta hace unos años. En la antigüedad se accedía a estos por medio de escalas de madera móviles que los monjes arrojaban al vacío. Algunos de estos sistemas funcionan en la actualidad para permitir el ingreso de provisiones. El monasterio de San Nicolás, también de monjas, data del siglo XV y por la altura en la que se ubica se ve desde Calambaca, la ciudad donde nos alojamos, distante varios kilómetros. Se accede a él a través de una empinada escalera después de una cuesta entre los árboles. El monasterio tiene varios pisos, puesto que la superficie en la que se asienta es pequeña. En su interior puede admirarse la iglesia de San Nicolás, decorada con maravillosos frescos de pintura post-bizantina. Por último, el monasterio de Barlán, que es de principios de 1526. Para acceder a él es preciso seguir una sinuosa ruta esculpida en la piedra con numerosos escalones. Tiene un tesoro artístico incalculable en pinturas con representaciones de la vida y pasión de Cristo, la Virgen y la crucifixión del siglo XVI del artista Frangos Castellanos, alumno preferido del Greco. Además se conservan reliquias, cruces finamente esculpidas, vestiduras, un trono episcopal y una gran biblioteca con valiosos manuscritos.